En el video de hoy vamos a hablar sobre los textos, algunas características que vamos a tener que tener en cuenta. Si yo les pregunto a ustedes qué es un texto, posiblemente me respondan que un texto es un conjunto de oraciones, ¿sí? Y eso es correcto, pero esas oraciones tienen que estar relacionadas entre sí, ¿sí? Y organizadas con la misma temática y con un propósito, ¿sí? Si no, no se considera un texto, ¿sí? La textualidad es una característica de los textos que tiene dos elementos, la coherencia y la cohesión. Como les decía recién, la coherencia tiene que ver con la relación existente entre las oraciones de un mismo párrafo, por ejemplo. Si yo les digo un texto en este momento, ¿no? Se me ocurre. Telémaco Pérez Punch quiere navegar la noche. Para eso necesita una ruta de navegación y un marinero que lo acompañe. Realizará muchas hazañas para conseguirlo. Ese texto, las oraciones que yo mencioné, están relacionadas entre sí con el mismo tema, que en este caso es lo que hace Telémaco Pérez Punch. Si yo en cambio dijera, por ejemplo, Telémaco Pérez Punch quiere navegar la noche. Cuando cayó al pozo, Alicia se asustó, pero Caperucita desobedeció a su madre. En este caso, las oraciones del texto que acabo de mencionar no están relacionadas entre sí, por lo tanto, no es un texto coherente. Dentro de los elementos de la textualidad, como les dije, están la coherencia, con el ejemplo que les di recién, y la cohesión, ¿sí? Que la cohesión establece una relación de dependencia entre las palabras, las oraciones y los párrafos, ¿sí? Existen diferentes recursos de cohesión o mecanismos de cohesión que los utilizamos para que los textos sean cohesivos, ¿sí? Para que el lector entienda lo que nosotros queremos expresar. Tenemos diferentes recursos de cohesión. Por ejemplo, los pronombres. Podemos utilizar para sustituir palabras pronombres personales, que serían él, ellos, ellas, etc. Los posesivos, suyo, mío, su. Y los demostrativos, que serían esos, aquellos, aquellas, ¿sí? Esos tipos de pronombres los puedo usar para no repetir, por ejemplo, los nombres de los personajes tantas veces en un mismo párrafo. Después tenemos otro recurso de cohesión que se llama omisión. Y se trata de no repetir u omitir algunas cosas que ya se sobreentienden o se dijeron en un párrafo u oración anterior, ¿sí? Otro recurso es la sinonimia, que es cuando utilizamos sinónimos para reemplazar palabras que se repiten, ¿sí? Usamos palabras de significado parecido para no repetir. También podemos usar frases sinónimas en este caso. Y el último recurso de cohesión es la conexión y tiene que ver con lo que aprendimos en la última clase, ¿sí? Y son el uso de conectores. Siempre es necesario para que un texto sea cohesivo usar este recurso de conexión, sería para que el texto sea entendido por quienes lo escuchan o quienes lo leen.